Buenas tardes. Programa 60 de Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Como verán, estoy acompañado con una colega, Male Terzaghi. Male va a ser la receptora de las preguntas que ustedes por el chat de YouTube nos hagan sobre este programa y sobre el que viene, que vamos a hablar nada más ni nada menos que de Antonio Bonet. Antonio Bonet Castellana, para ser lo más preciso. Y tengo el placer de recibir en este espacio, Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos, a Victoria Bonet. ¿Cómo estás, Victoria? Qué lindo verte. Encantada. Buenas tardes para vos. Es lo mismo, está todo bárbaro. La onda es lo que nos importa y lo que tenemos que buscar. ¿Qué expectativa generó la obra de tu padre, mujer? Qué cosa impresionante. No sabés la sensibilidad con que se han manifestado muchos colegas. Él dejó una obra muy importante, muy grande, y entonces ahora los estudiosos parece ser que después de unos años de más silencio, ahora empiezan a hacerse muchísimas tesis doctorales, libros. Empieza a estar como en auge otra vez en la búsqueda de ese tipo de arquitectura racionalista de los años 30, 40 y 50, y se está volviendo un poco a las raíces, ¿no? Entonces, bueno, los chicos están rascando, buscando, y los propios arquitectos están viendo que hay algo más importante que quizá en su momento no se vio en ese tipo de arquitectura. ¿Sabes qué observo yo en este momento? Como que hay un exceso de formas en la arquitectura, más allá del fundamento que genere esa forma. Es como que una pelea por la forma más excéntrica o más irracional o lo más locamente posible. Pero es una opinión personal, que no soy el eje del programa, sino sos vos. A mí me gustaría hablar de la señorita que está acá al lado, que fue alumna mía hace muchos años. Es fanática de tu padre, fanática. Bien. Sí, le vamos a regalar una camiseta que queda Bonet. Bien, escucha. La buscaremos. Se la haremos acá en el Río de la Plata con el cariño que nos implica el nombre de tu padre y todo lo que nos ha dejado. A ver, tengo mi pesquisa, dice que él era de una familia muy humilde, que trabajaba en un bar, que los curas le dieron una beca con la cual estudió. ¿Podés contarme un poco de ello? A ver, mis abuelos eran del campo de Tarragona, de una provincia a 100 kilómetros de Barcelona, de dos pueblecitos muy pequeños que se habían conocido en la fiesta mayor del pueblo, y recién casados decidieron que en el pueblecito ninguno de los dos tenía futuro, y fueron andando a Barcelona. Andando, dale. Y entonces, fueron a una zona trabajadora y encontraron que había un mercado de comida en ese momento, y entonces ellos decidieron que montaban un bar con unos horarios especiales para atender a la gente que llevaba al mercado, a los trabajadores del mercado. Y entonces se levantaban tempranísimo de madrugada para dar de comer a toda la gente del mercado, y cerraban a última hora de la noche para los limpiadores del mercado. Mi abuelo estaba afuera, digamos, en la salita, y mi abuela era la cocinera. Entonces, bueno, tuvieron primero 2 hijas y el último fue mi padre. Y bueno, le dejaron en plan así como un favor los curas del barrio. Es el barrio de San Antonio, conocido en Barcelona. Entonces los escolapios del barrio le dejaron entrar cuando era muy pequeñito a mi padre. Y entonces mi padre, cuando salía del colegio, pues claro, ayudaba a su madre en el bar, servía, pero que sí, 10, 11 años. Y entonces un día aparecieron los curas por el bar, y mi abuela se quedó impresionada, claro, de aquellos señores vestidos de largo y negro. Estamos hablando de mi padre es del año 13, o sea, estamos hablando del año 23. Y entonces mi abuela se impresionó mucho, y entonces sentaron a mi abuelo y a mi abuela, los curas, y entonces le dijeron que el chico valía y que ellos le iban a pagar todos los estudios, pero que ellos se tenían que comprometer a no dejarlo trabajar más en el bar.
que el chico solamente se centrara en los estudios. Y a partir de ese momento mi abuela nunca más le dejó trabajar a mi padre. Y él logra terminar de bachiller, que en aquella época era algo muy especial. Era muy y lo terminó con 14 años, ¿sabes? Fue 14. Un niño prodigio. Y entra a la universidad, a la Facultad También de Ciencias Exactas, sí. Primero. 3 años de Ciencias Exactas, luego 3 exámenes de dibujo y 5 años de arquitectura. Decime, ¿qué hay de cierto en eso que él se pagaba los estudios haciéndole los dibujos a sus compañeros? A los compañeros, sí, él evidentemente no tenía dinero ni espacio en su casa para estudiar. Con lo cual... la segunda pesquisa que tengo es que como no tenía tablero de dibujo, había llegado a un acuerdo con el bedel de la facultad para entrar a dibujar de noche. Exacto. Él le hizo una especie de pacto y todo se quedaba por las noches en la biblioteca de la escuela de arquitectura de la universidad. A ver, en arquitectura en aquel momento mi padre eran 8 alumnos. Que tampoco es que fuera, se conocían todos, evidentemente, porque estaban todas las universidades juntas, ¿no? Y entonces él le pidió al bedel permiso para quedarse por las noches y poder estar allí cómodo para poder dibujar y tal. Porque no tenía tablero de dibujo. Amigos, ¿perdón? Porque no tenía tablero de dibujo. No, claro, no, ni espacio en casa. Ok. Escúchame, o sea que él tiene una beca pagada por la curia. Sí. Pero es un hombre profundamente republicano y, si no me equivoco, ateo después. Sí, siempre. Pese a que hace después en Uruguay una capilla o algo por el estilo muy particular. Sí, pero por razones de amistad y de amor a una familia. A la familia Soca, si no me equivoco mal. Sí. A ver, contame lo de la Carta de Atenas y su relación con Corbu, por favor. Bueno, él, mientras es estudiante de arquitectura, él entra como trabajador para trabajar en un estudio muy progresista que hay en ese momento en Barcelona, que se está creando, que se llama el Grupo Gatpac, que es con José Luis Sert y con Torres Claver. Son los arquitectos más modernos que ya conocían a Corbu, que ya estaban en ese mundo. Y él está como ayudante ya trabajando. Y entonces, empiezan a hablar de hacer el congreso del GIAM en vez de hacerlo en un sitio local, hacerlo en un barco pesquero. Nadie se imagina un transatlántico que se llama el Patris II, que va de Marsella a Atenas y de Atenas a Marsella. Y entonces, se deciden entre todos que se va a hacer allí el congreso. Y a mi padre le permiten, como estudiante, él no ha terminado la carrera, en ese momento tiene 20 años, porque esto ocurre el año 33, él es del 13, o sea, tiene 20 años exactos, le permiten como estudiante ir ahí. Es el único estudiante que está en el barco. Y entonces él hace, es muy moderno en aquel momento. Por ejemplo, iban todos uniformados y vestidos como marineros para que no se supiera quién era profesor, quién era alumno, aunque todo el mundo lo supiera, claro, pero tenían unos criterios ya como súper modernos. Y entonces en ese viaje, que es un viaje de trabajo, se ven las filmaciones y en las fotos que hay tableros, que se está discutiendo, que permanentemente son asambleas. Se va discutiendo de arquitectura y se va redactando la Carta de Atenas. Y entonces a la vuelta, él ya ha establecido relaciones ya con Alvar Aalto, con varios arquitectos alemanes, con una arquitecta que fue muy amiga de él, polaca. Bueno, ya tiene sus relaciones personales, digamos, después de todo ese mes de travesía. Y entonces Corbu le dice que se vaya a París a trabajar con él. Y él le dice que lo siente mucho, pero que considera que lo adecuado es que él regrese a Barcelona y que termine la carrera. Haber terminado la carrera no considera que tenga que dejar Barcelona. Pero que en cuanto termine la carrera, que por favor, que se irá encantado y que será un lujo trabajar con él. Y así lo hizo, regresó a Barcelona, le faltaban 3 años,
2 años y pico, y entonces él en junio del 36, que este es un dato muy importante, junio del 36 él termina la carrera. Te pregunto una cosita. Él no espera el título, él se va directamente a trabajar con Corbu. ¿Y eso puede ser que eso le salve la vida? ¿Eso puede ser que le salve la vida por la guerra civil? Sí, seguramente. Porque los que se quedaron esperando el título, los que habían suspendido alguna asignatura de su grupo, en julio, o sea, 20 días después de que se fuera mi padre, estalló la guerra civil. Con lo cual, eso de no esperar, esa impaciencia de él de irse a París, seguramente todos sus compañeros ya tuvieron muchos problemas. Torres Clave murió en un bombardeo en Lérida. Ay, por Dios. Además, ya habían creado una sociedad para hacer muebles, ya estaban creando muebles, que se llamaba el MIPTA. Pues a Torres Clave ya murió en la guerra, y ya todos ellos, prácticamente el grupo se deshizo por culpa de la guerra. Y a él ya le cogió, digamos, en París. Ya llevaba 20 días, digamos, en París, y es cuando ya se dio cuenta que seguramente no podría volver nunca a España. La pregunta que te hago tiene importancia porque vos sabés que en esta profesión que los dos amamos, están los arquitectos, están los opinadores y están los historiadores. No sé si vos... Y yo lo que quiero decirle, ahora ya no te hablo a vos, Victoria, voy a hablarle a mis colegas. Esto es un programa. O sea, yo me tengo que ceñir al material que me da el entrevistado. Cuando yo pongo el pabellón de la República Española en París, no es que estoy diciendo que la autoría es de Bonet. Hay una anécdota muy interesante sobre esto, ahora vamos a hablar con Victoria de esto, porque lo puse por justamente la anécdota, y fíjense que hay una foto que habla del Guernica y de Picasso, que ahora le voy a pedir a mi amiga Victoria Bonet Castellana que la aclare. Pero, a ver, porque enseguida los historiadores empiezan a decir, esta la hizo con fulano, mengano, estás equivocado. Está bien, me parece muy bien, yo estoy equivocado. Esto es un programa donde entrevisto a una colega que tiene un material y demás. No es una clase de historia. No. Está claro, o sea, para ser bien preciso y bien concreto, y a esta altura de mi vida, no necesito esto. Sí, hay una observación que me hizo un amigo personal, que es Claudio Williams, sobre una obra en Buenos Aires. Me dice, che, sale eso también con mi padre. La corregí, pero me la dijo, digamos, en Barrio Sur, si no me equivoco. Pero de todas maneras, lo que quiero indicarle a todos los demás es, esto es un programa donde los arquitectos hablamos de arquitectura. Y esa imagen, la anécdota del Guernica y del tamaño del Guernica, la va a contestar mi amiga Victoria Bonet Castellana, por favor. Bueno, a ver, cuando la República Española se plantea en mitad de la guerra hacer un pabellón de la República, pagada por el bando de la República, estamos en mitad de una guerra. Evidentemente no hay dinero, la situación es muy difícil, y intentan que sea algo de imagen de la parte, digamos, más positiva de la parte republicana de España, ¿no? Y que sea como un canto de auxilio exterior y de toda una imagen determinada. Entonces hay un montón de gente que trabaja, historiadores, un montón de gente, para que ese pabellón sea lo mejor de lo mejor. Entonces se lo encargan a los arquitectos Luis Lacasa y Josep Lluís Sert. Correcto. No, o sea, ellos dos son los arquitectos. Pero ellos no estaban en París. El que estaba en París era tu padre. En aquel momento estaban intentando salir, digamos, de España. Claro, de escaparse de España. O sea, había problemas, digamos, y había problemas de intendencia, o sea, muy, muy humanos. Y entonces la única persona que en aquel momento de confianza que estaba en París era mi padre, que había trabajado toda la vida con Sert. Entonces mi padre hizo como de arquitecto de obra, no sé cuál es la palabra que vosotros utilizáis, pero era arquitecto de obra. El que dirigió la obra. Iba a controlar, bueno, en España llamamos como aparejador, o sea, iba a controlar que la viga estuviera donde tenía, aunque no estuvieran ellos, no podían
y él pues por teléfono, que en aquella época era carísimo, les notificaba cómo estaban las cosas cuando ellos no podían venir. Entonces pasó una anécdota, que es la anécdota que tú dices, que resulta que la República había decidido que los grandes pintores, todos españoles, pintaran directamente sobre las paredes. O sea, el edificio estaba hecho ya, pensado, aquí irá un Picasso, aquí irá un Dalí, ahí habrá un Miró, aquí pondremos una escultura de Alberto. Ya estaba, digamos, diseñado para el arte, porque era un pabellón de una exposición. Y entonces Picasso, bueno, Dalí se negó a hacerlo porque consideró que no le daban la mejor pared. Yo estoy abreviando, los historiadores, por favor, que me perdonen, estoy abreviando la historia, es una historia muy, muy largo de contar. Y entonces Picasso dijo que él no lo iba a pintar allí como tal, que él se lo quería pintar en el taller, que no lo iba a pintar directamente en la pared, con todo el mundo trabajando, etcétera, etcétera. Y bueno, como era Picasso, era Picasso. Picasso era Picasso. Claro, entonces evidentemente pues se hizo la excepción de que Picasso lo pintara en su taller. Y entonces, bueno, pues claro, Picasso tenía que preparar la tela en su taller de las dimensiones de esa pared, la pared donde iba a estar, para que luego no pareciera un cuadro, sino que pareciera francamente un mural. O sea, pareciera la idea que había preconcebida de que todo fueran murales. Y entonces mandaron a mi padre a casa de Picasso con las medidas, o sea, mi padre se fue a la obra, cogió las medidas exactas y se fue al taller de Picasso a dárselas. O sea que el tamaño del Guernica surge fácticamente de la realidad de la obra y el que los mide es tu padre. Sí, exacto. Bueno, y entonces ya quedó como una broma entre ellos dos durante toda su vida, que fueron amigos, de que Picasso siempre decía, no tiene un palmo más porque no te equivocaste en las medidas, catalán, porque era una broma entre ellos, ¿no? Y yo cuando era pequeña no sabía la anécdota y no entendía lo del palmo más del Guernica, no entendía nada, y entonces ya me explicaron largo y entendido la historia del Guernica y sus medidas. ¿Y vale. ¿Por qué tiene esas medidas? Cuando avanza la guerra mundial y el nazismo impera sobre Europa, él tiene que emigrar porque él está trabajando con Corbu, ahí conoce a Ferrari Ardoy y a Juan Curcham, de donde viene BKF, ¿no es cierto? A ver, Curcham, gracias. Sí, de paso le mando al hijo de Curcham y a la esposa, que son amigos, un cariño grande. A ver, ahí viene la propuesta de que él venga al Río de la Plata. A ver, él está trabajando con Le Corbu, más que hacer equipo en ese momento con Curcham y con Ferrari. Él está haciendo equipo porque está haciendo la Maison Raoul y está haciendo el pabellón de Lieja del Agua. Y lo está haciendo con Roberto Mata, que es chileno. Pero digamos que era el equipo, y vivía con Roberto Mata en una guardilla de París. Pero digamos que ahora era el grupo de los latinos y de los que se entendían entre ellos, que cenaban juntos y salían, etcétera, ¿no? Y entonces a mi padre, a ver, perdón, el perro le ha dado un ataque de hipos, lo siento, perdón. A ver, cuando las cosas se empiezan a poner muy complicadas en Europa, los españoles ya tienen la experiencia de que en España sí que hay una guerra, y aunque los europeos no se lo piensen, o en París la gente lo viva de otra manera, ellos ya tienen miedo, empiezan a planear su futuro. Ya empiezan a pensar que en realidad que se puede invadir Francia, que todo eso pueden ser realidades, porque ellos tienen la realidad de España detrás, de la historia de España. Y entonces a Luis Lacasa le llega una opción de irse a Moscú a trabajar, que él la coge porque él era comunista, y él acepta irse a Moscú de profesor y irse a trabajar ahí. Y a José Luis Sert y a mi padre les llega primero una oferta de Cuba, estamos hablando de la Cuba del 38. Claro. Y a José Luis Sert le llega una de Estados Unidos, de Boston, ¿no?
de la universidad. Y entonces Kurchan y Ferrari le dicen a mi padre: mira, Antonio, si te vas a Buenos Aires, cuando llegues, esa escena que viviste de bajarte de un tren y de estar solo y llegar a París y estar solo, y todas estas soledades que has vivido estos dos años aquí, no las vas a tener. Y nosotros ya, porque ellos se quedaban en París más, tanto Kurchan como Ferrari Ardoy. Ellos se quedaban unos meses más trabajando con Corum. Y entonces dijo, a ver, llegarás allí, estarán nuestros amigos, estarán gente ya recibiéndote en el puerto. Te prometemos que ya habrá gente en el puerto. ¿Qué hay de cierto que el que lo recibe en el puerto es Clorindo Testa? Y sobre todo, yo he oído hablar siempre de evidentemente, de su gran amigo Chilo, Hilario Zalba. Ah, no, yo tenía una información, Chilo, en este sentido. Y la mujer de Chilo, y la mujer de Chilo. Bien, de mi información estaba. Chilo también fueron amigos toda la vida, y quiero decir, y sé que estaban desde ese primer momento. Pero vamos, sí que había un grupo grande de arquitectos que le esperaban en el puerto. O sea, fue real lo que le habían dicho Kurchan y Ferrari Ardoy, y se puso inmediatamente a trabajar. O sea, conoció inmediatamente a todos, inmediatamente se hizo amigo de Vera Barros, de todo, y se puso a trabajar. Es decir, lo que le habían dicho en París de que en Argentina se podía construir era real. O sea, que ya la arquitectura no era un problema de hablarlo en un café, de soñar en un café lo que podemos hacer o dejar de hacer, sino era una realidad de ponerse a trabajar. Y inmediatamente ya le salió el edificio de Paraguay Supacha con la familia de Vera Barros. A ver, ¿me perdonas un segundo? ¿Hay algunas preguntas? Sí, hay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay saludos de Rudolf de Liechtenstein. Sí. Rudolf. Te manda un beso. Y también Monserrat Cortés Comte. ¡Ay, qué bien! Te están mandando saludos y te están escuchando. Un cariño grande a Rudolf, lo quiero mucho. Tal. Hay un PowerPoint. ¿Querés que lo vayamos charlando a medida que lo estamos pasando? Puede ser Jorge Tazzoli, que es el que realmente hace las cosas acá. Bueno, hay una cantidad de fotos, vos me irás contando a medida que vamos pasando, ¿sí? Esta es la universidad. Estos son todo el grupo pero no solo arquitectos, aquí hay ingenieros, médicos, profesoras, porque la universidad era muy chiquitita, entonces los que aprobaban sacaban estas fotos de grupo, digamos. Sigamos, por favor. Esto es en el viaje de Atenas. Él es la persona del centro, a su izquierda, bajito, es José Luis Sert. El siguiente es Torres Clavé, el que murió, y los otros dos, perdón, bueno, todos son arquitectos del grupo del GAT Pacte catalán, que están en Atenas, en el Partenón. Van todos con esos uniformes de marineros, azul marino, que os he contado antes que iban todos uniformados. Pintón el hombre, Esto es en París. Esto es en París. Que pintón el hombre, y cómo se vestían elegantes en aquella época los hombres, Dios mío. Era guapísimo. Sí, evidentemente. Es con Álvar Alto en el Patris 2. ¿Es Álvar Alto? No, perdón. Sí. Se me fue. Yo la vi, pero no me percaté que era. Bueno, sigamos esto, Dios. Bueno, porque está muy bronceado, con el pelo de otra manera, pero es Álvar Alto. Dale. Está bastante desconocido en esta foto. Este es con José Luis Sert y con Le Corbusier, en una piscina haciendo natación, que eran los tres muy aficionados a los deportes y sobre todo a nadar, en París. Esto es ya en Buenos Aires. Este es el día de su boda. ¿Tu mamá era la secretaria de él que documentaba todas las cosas, puede ser? Sí, mi madre durante muchos años fue su ayudante, su espíritu, su todo. Pero además tenía una costumbre de ponerla en las fotos de sus obras. ¿Puede ser o yo estoy confundido? Todo, la archivaba. Ella había estudiado en la universidad, digamos, una especie de carrera, así que era como secretaria de alta dirección, diríamos ahora y tal. Y había sido la secretaria ya de su padre, que era un gran ingeniero. Esto es en Tucumán, dando clases, mi padre, ahí en el Verde.
en el pasto. Sí, Y entonces mi madre ya tenía estaba presentando el plan de Buenos Aires. Perdón, ¿pueden volver esa foto un segundo, por favor? A un comentario. Porque cuando se presentó algunas cosas de estas, hubo algunos comentarios. A ver, yo a mis colegas les quiero decir algo, como no tengo ningún problema, se lo digo con la desfachatez que me caracteriza. Es muy fácil hablar con el diario del lunes. Hay que ver el contexto de la época y las ideas del movimiento moderno sobre el urbanismo. Algunos dicen, por suerte no se hizo esta obra. Sí, pero eran las ideas imperantes en aquel momento. A ver, es muy fácil criticar con la mirada de hoy una obra de hace 70 años. ¿Estamos? O sea, para ser muy claro, y si no lo debato como arquitecto, no hay ningún problema. Sigamos, por favor. Aquí está con Picasso, con su mujer, con Jacqueline, con la última mujer, con Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé. Y aquí está, papá tiene un rollo en las manos, un rollo de planos, y es porque en ese momento estaban planeando hacer una plaza de toros en Madrid, que luego no se hizo porque al alcalde de Madrid le pareció que Pablo Picasso era muy comunista y no se podía hacer una plaza de toros con un mural de Picasso. Continuemos, por favor, sin comentarios. Este es un viaje de mis padres a Barcelona. Y mi padre era un gran fanático de Gaudí. Sí, se ve. Entonces, para alguna revista o para algo, tuvieron que hacer una sesión de fotos y se hicieron en la Casa Batlló, arriba en el tejado, ¿no? Con la obra de Gaudí, porque mi padre era Esta foto es de Chilo Salva, gran fotógrafo que era Chilo Salva. Y nos hizo toda una sesión a mi padre y a mí. Esta es recién llegada a Buenos Aires. Dale, sí, continuemos. Esta es de regreso a España, sí, esta es en Barcelona, el 60 y algo, 61. Es uno de los viajes que hice para conocer a mis abuelos. Y ya estábamos en la BKF, mi padre. Yo también era para una revista que venían a fotografiar a mi padre y me colé yo, me parece, en la sesión de fotos. Qué buena foto esta, la estaba mirando el otro día. Esta es el mismo día, es el mismo día, y esto era un viaje que hicimos a Barcelona. Creo que es mayo del 61, porque lo he etiquetado para ser muy... Antes de que Jorge me pase la que viene, estamos en la silla, la famosa BKF. Sí. Hay una historia de 4 sillas, ¿puede ser o yo estoy confundido? Sí, 4, sí. A ver, ¿cómo es la historia? Contala vos porque... A ver, se hicieron, al principio, se hicieron más, se hicieron 3 o 4, no, tampoco muchas, pero de golpe les llegó el encargo de hacer 4, que venía un norteamericano a comprar 4 y se quedaron así como un poco, como un norteamericano viene a comprar 4 sillas, y era un poco así como raro. Y entonces resulta que vino, o pasaba por Buenos Aires, un señor que se llamaba Kaufman, y que era el director, digamos, del MoMA de Nueva York, nada menos. Y entonces Kaufman había visto una foto de esa silla y la quería, y entonces se llevó una para él, una para su suegro, que era el dueño de la casa de la Cascada, otra para una casa en California y la del MoMA. Y entonces fue el primer mueble que entró como objeto de arte en el MoMA de Nueva York. O sea, la famosa silla BKF, que es la sigla de los 3 autores, sí. ¿Es la primera mueble como objeto de arte en el MoMA? Sí, sí. Cuántas cosas ignoraba, Dios mío. Dale, seguí que me encanta cómo venimos charlando, dale. Mira, esta es una foto de mi padre, José Luis Sert, un poco antes de la muerte de José Luis Sert. O sea, fueron amigos toda la vida. Es el mismo señor que estaba antes con Le Corbusier. Estos en Barcelona, en un viaje de Sert, que se quedó toda su vida a vivir en Estados Unidos, pero venía a Barcelona de vez en cuando. Y esta es una foto con mi madre, Moncha, la mujer de Sert, y mi padre. Ya de mayores, es como una amistad, mi padre trabajando en cualquier lado, en cualquier mesa, en cualquier lugar. O sea que desde la facultad, además, qué linda foto está tuya, ya publiqué el otro día. Esta es con Rafael Alberti.
en Barcelona una vez que vino a presentar unos textos de él sobre mi padre y un libro que se llama Antonio Bonet y el Río de la Plata, que hay unos textos preciosos del poeta, preciosos, sobre Punta Ballena, sobre Uruguay, sobre sus amores en Argentina. Es un texto precioso que se lo recomiendo a todo el mundo de Rafael. Este es el pabellón de la República, del que hablábamos antes. Sigamos. Este es el interior y al fondo se ve el Guernica, y delante del Guernica está la fuente de mercurio de Caldas, la famosa fuente de mercurio de Caldas. Ahí está, bien claro. Ahí está, exacto. Ese es el motivo por el cual publico exactamente esta, porque yo conocía la anécdota del tamaño y el porqué del tamaño. Pero bueno, que además que está con la fuente delante, qué buena. Sí, estaba pensado ya para que fuese así. Esta es la Amazon. Sí. Estos son dibujos para la Maison Raoul. ¿Esto es año 1934 o 36? ¿Cuánto es? 37. 37. A ver, si algún historiador no se me no importa. Pero creo que el 37. Le preguntaré a mi amigo Rudolf, que él seguramente lo sabe. De Lieja. Qué lindo. Sigamos, porque hay mucho Estos más. son originales que tenemos, están en el archivo del COAC. Y tenemos los originales de la época, tal, y están súper bien guardados. Ahí me escribió un colega, el Pato Balestieri, que fue secretario de Vivienda de la provincia, un gran amigo, que él trabajó en el estudio con Bonet y tiene algunos planos dibujados por Bonet. Le pedí que les fotografíe, por favor. Le acabo de pedir hoy, y lo quiero porque además es un compañero amigo y le tengo un gran respeto. Y me dice, le pedí justamente que hiciera eso, que lo fotografíe para mandártelos a ti. Sí, como sea. Bueno, listo, ya está, te lo estoy pidiendo al aire. Es el departamento de mi padre en Paraguay Supacha, arriba de todo. Claro. El departamento que luego vivió muy poco tiempo en él, pero que era el ático famoso de Paraguay Supacha. Esta es una obra emblemática que le hemos estudiado los arquitectos en la facultad durante muchos años. A ver, Jorge, ¿podés volverme 3 o 4? Quiero hacerla despacito esta, para atrás. Esta es... ¿Qué año es esto, Victoria? 38. 38. Mi Dios, o sea, se habrá peleado con medio clase Christoffersen y todo el clasicismo de Buenos Aires. Sí. Despacito. Y durante un tiempo fue un escándalo, tanto que le costó tenerse que ir a trabajar a Uruguay. Y me imagino. Porque nadie le encargó nada. Después de esto nadie le encargaba nada. Después de esta obra no le encargaba nada. No, por eso se fue a Uruguay, a Punta Ballena. Qué particular esto, y acá vivían. Sí, muy poco tiempo, porque luego se casó con mamá, pero tiempo vivía, ese era su atelier. Pero yo veía los detalles de determinación y los encuentros, de la calidad constructiva. Y las puertas. Por eso mismo te estaba diciendo, mujer, yo miraba esto y decía, pero estamos hablando hace 90 años atrás, 80 años atrás. Y hoy la gente lo encuentra usado. Dale, sigamos que está bueno, dale. ¿Alguna más? Ahora me decís. Bueno, aquí unió un montón de materiales. Esa es la escalerita. Con ladrillos de cristal para el exterior, para que entraran estas separaciones ondulantes, que además se podían cambiar. O sea, la traza la podías hacer más grande o más pequeña, podías usarlo de paraviento. Ahí está el sentado de espaldas con esas jardineras, para tener verde también en mitad de la ciudad, ¿no? Y poder aprovechar esas terrazas. Le gustaban los chalecos al hombre, por lo que veo. No creas mucho, no. Le he visto varias fotos con ella, por eso. De casualidad será entonces. Sí, qué buena imagen esta. O debía hacer frío, no sé. Y Buenos Aires a veces sí es una prenda bastante útil.
Esto ha sido reciclado hace bastante poco, si mal no recuerdo, ¿eh? Sí, lo he visto. Y bastante bien hecho. Bueno, he visto las fotos, que no he ido, pero he visto las fotos y los cambios en la pintura y tal. Bueno, yo creo que es opinable, pero lo que es fantástico es que se mantenga. Yo, mientras lo mantengan perfecto, ya me doy por muy contenta, quiero decir. Vos sabés que yo cada uno ya es un problema de eso, de los... Yo trabajo en el Colegio de Arquitectos de Provincia y tenemos la Casa Curuchet. Sí, lo sé. Y la mantenemos. Y nos cuesta, pero la mantenemos los arquitectos, nadie nos ayuda, ¿eh? Es un drama, estos dramas ese. Qué buenas imágenes. Sigamos, por favor. Sí, todo esto es el despacho, el atelier de él. Chimenea. ¿Esto qué esto es? Es Punta Ballena. Esto es Punta Ballena. Sí, aquí ya llegamos a Punta Ballena. Acá donde se tiene que ir a Uruguay porque no... sí, bueno, lo digo porque hay textos donde él lo explica, los problemas que tuvo después de Paraguay, de los ateliers de Paraguay y España. Esta es la casa de Anieri, la que hablábamos. Esta la hizo con Chilo, con Hilario Zalba. Sí, esto me lo indicaste y yo lo indiqué tal cual cuando lo publiqué. Sí. ¿Esta es tu madre? Esta es mi madre. Mi padre, cuando necesitaba poner una referencia humana, siempre la usaba ella, pobre. Bueno, evidentemente la ha querido mucho. Sí. No, y mi madre era una mujer bellísima, con lo cual ayudaba a cualquier foto. Como se ve, era una casa muy simple. Acá llegamos Estas son las casas Martínez. Claro, esta es la de Martínez. Esta es la primera vez que, junto con la Berlingeri, que se utiliza la bóveda catalana allí. Qué entrada importante. ¿Sabes dónde yo vivo, Victoria? ¿Dónde? En Martínez. ¡Qué bien! Vivo en San Isidro, en la localidad de Martínez. Qué bonita foto, esta no la había visto. La anterior, esta mándamela, me encanta. Dale, te la mando, esa peorila te la he agregado yo de contrabando. Vale, no la tengo, es que la tengo muy chiquitita, pero se ve muy mal. Qué bonita, así grande, qué bien. Sigamos, dale. Sí. Estos son el grupo de casas de Martínez. Sí, son fantásticas. Esperemos. Esto es Punta Ballena. ¿Podemos parar un segundito acá? Un segundito, Jorge. Porque vamos acá. Quiero verte. Bueno, aquí No, perdón, Victoria, tengo una caterva de preguntas. Vamos a ver qué nos están preguntando acá, ¿puede ser? Sí, claro. Sí, claro. Acá, bueno, primero Juan Fernando Rodenas, te mando un abrazo grande desde España. Ana Keller nos pregunta si sabes cómo es que surge el diseño de la BKF. Ana Keller Sarmiento, gran amiga. No se sabe, todo es leyenda, y además es precioso que exista leyenda. Hay muchas leyendas de cómo surge el BKF, pero una vez, hay una leyenda que es para un concurso, etcétera. Creo que el concurso fue después de creado, que la ciudad de Buenos Aires hizo un concurso en el cual tenía que ser una silla afilable con materiales argentinos, barata y muy sencilla de hacer. Y entonces se presentó y la ganaron. Pero a mí me parece que el concurso fue después de que la hubieran hecho. Y todo lo demás lo dejamos en el mundo de la leyenda, porque no sé cuál de todas las versiones es la más fiable. Digamos que los tres estaban bastante locos y la crearon. No creo que ninguna versión sea mejor la una que la otra. ¿Cuál es la próxima pregunta? La próxima pregunta nos refieren cuál era el sentimiento hacia el arte de tu papá. Uy, muy importante. Él sin arte no podía vivir. Él estaba más que rodeado de arquitectos, estaba rodeado, digamos, de eso, de pintores, de poetas, de escritores. Sus tertulias por las noches muchas veces no eran con arquitectos en el sentido puro y duro. Él en Punta Ballena empezó una relación que también duró toda su vida con Torres García padre, con Torres García hijo, con Joaquín y con Augusto el hijo.
bueno, con Pablo Neruda, con Margarita Xirgu, con Pepe Bergamín, con Ramón Gómez de la Serna, con todos los intelectuales españoles. Eran sus tertulias maravillosas de Punta Ballena, y a muchos de ellos consiguió arrastrarlos a Punta Ballena, como a Margarita, a Pepe Bergamín, a Rafael Alberti, a su mujer, a María Teresa León. Entonces él también influido mucho por mi madre, que mi madre era una mujer tremendamente culta y amiga de todo este mundo desde París también. Entonces realmente él vivía, o sea, él siempre contaba que aquí en la Solana del Mar hay una pared de piedras, y entonces de piedras muy meditadas, muy pensadas, y que allí estuvo sentado en una silla muy ligera Torres García, padre. Estuvo sentado viendo cómo colocaban esas piedras, y se fija uno muy bien en esa pared, prácticamente es un cuadro esa pared. Y que hubo un momento que Torres García le dijo: ¿y quieres que te la firme la pared? Y mi padre le dijo: sí. Y luego Torres García se fue a Montevideo o algo así, no la firmó. Pero esto lo tengo por escrito por mi madre, que lo anotaba todo. Tenemos la anécdota contado por mi madre 2 días después de que pasara esto. Entonces, bueno, él vivía esto, no era... No entendía la vida sin el arte, sin la música, sin el cine, sin eso, o sea, quiero decir, para todo. Y evidentemente esto se nota en su arquitectura y en su manera de ver la vida, y es una manera siempre de compartir, de ver a los amigos, es una arquitectura dada para eso, ¿no? Para tener una vida muy dada al arte. ¿Otra pregunta? Sí, nos pregunta Ana, nuevamente Keller, si él estuvo en Egipto por el mito de que surge ahí el diseño de la silla BKF. No estuvo nunca en Egipto. Okay. Habíamos planeado un viaje de estos largos por el Nilo, familiar, porque todos queríamos conocerlo, pero conocerlo con tiempo, no aquello de correr. Y se frustró, no sé, alguien de la familia cayó enfermo y no lo pudimos hacer. Se frustró y se quedó siempre como una cosa para hacer. Pero a él le fascinaba absolutamente Grecia y Roma. A tanto, o sea, volvíamos. Bueno, y luego Italia, digamos, todo el Renacimiento italiano. Esa es la pared de Torres García en la Solana. Entonces, no dudo que le hubiera fascinado Egipto, porque te digo, teníamos planeado un viaje, pero él, o sea, no había excusa nunca para volver a Italia, que era igual. En Florencia podíamos perdernos en Siena, en Pisa, y volver, y un año tras otro, o sea, allí no había... Con lo cual supongo que Egipto le tentaría menos, por alguna razón, o está más lejos o más complicado, pero quiero decir, no... Pero Italia para él era su casa, ¿no? Y la cultura italiana era lo más parecido a la catalana, que de alguna manera, mediterráneo, ¿no? ¿Cuál otra? Y vamos tratando. Bueno, una más. ¿Es cierto la historia de que la luna de miel de tus padres fue allí en Punta Ballena, en la construcción? Sí, bueno, sí. O sea, a mi padre se le planteó el tema, que vinieron a buscarlo para que hiciese Punta Ballena. Y entonces ellos estaban recién casados. Mi madre acababa de terminar de colocar los muebles prácticamente, y entonces mi padre le planteó que se fueran a Punta Ballena. Y entonces a Punta Ballena se fueron a vivir a una cabaña de caza, que le llamaban, de los Rusich, de la familia dueña de Punta Ballena, y donde no había agua corriente, donde no había electricidad, y estaban absolutamente solos. Y entonces 1.500 hectáreas, y mi padre tuvo que hacer un poblado para los obreros, de 1.500 obreros que vinieron, y mi madre se quedó allí en la casa sola durante 2 años, con unos perros magníficos, y es la casa que empezó a llenar de amigos hasta que se hicieron la Rinconada. Pero sí es cierto, ese fue el viaje de novios de mis padres. Gracias. ¿Algo más? Por ahora, acá estamos. Continuamos, porque ha ido pasando el PowerPoint, pero no sé... Sí, lo he visto. La Solana del Mar, esta es la chimenea de la Solana del Mar.
que tiene 2 pisos, como podéis ver, se enciende por abajo, pero también arriba hay otro juego que da la parte de arriba del comedor. Correcto. A ver, ¿de qué quieres comentar? O sea, porque estamos viendo tremendos detalles constructivos y tremenda arquitectura. Y hay que tomar en cuenta que estamos hablando Bueno, de... es que Las Solanas es un edificio que se mete dentro de la duna y aprovecha la duna. Ahora no, porque la han modificado, pero digamos que, ya que está oyéndonos el profesor Ródenas, él tiene una teoría muy bonita. Él es un gran especialista en la obra de mi padre, el profesor Juan Fernando Ródenas, de que en La Solana, en el fondo, son tres primeras plantas. Y es que, o sea, accedes a ella a 3 niveles siempre pensándote que estás en la planta baja. Y el techo era la sala de baile, que Rafael Alberti le dedica unos poemas preciosos a esa sala de baile, con unas chimeneas maravillosas de trencadís catalán. Y es donde había una barra de bar y donde ellos bailaban por las noches, verán, mirando al mar. Y entonces era una sala más de La Solana, porque La Solana era diminuta, tenía solamente 5 dormitorios. Era un hostal, o sea, ahora se pone como un hotel de lujo, pero era un hostal, realmente no, es que no había turismo, ¿no? Sí, había 3 casas, es decir, no había nadie, estaban solos. Esta es la Rinconada, esta es la casa de mis padres, nuestra casa en Punta Ballena, y es una casa curiosa para estudiar, tiene una planta muy curiosa, mucha gente a veces no le ve los trucos que tiene, pero tiene muchos trucos, con una entrada lateral a una llegada muy espectacular frente al mar. La entrada de la casa en el fondo es por el otro lado, pero es tan espectacular esta que uno termina entrando siempre que puede por esta. Ese salón mirando al mar entero, de lado a lado acristalado, y toda, digamos, esa es mi madre encima de la escalera de la Rinconada. Esta es una foto mítica. Esa es mi madre al fondo también en el salón de la Rinconada. Qué salón hermoso, por Dios. Sí. Ya están las mesas de mi padre de hormigón, bueno, de hormigón. Y ese mueble, que luego está también dibujado en planta, ese mueble, que es un mueble que también con unas trampas en los cierres, tiene todo un truco para que de golpe el ruido de los objetos no te moleste y los puedas tapar todos y encerrar todos. Este mueble. Yo te diría que yo ya estoy resatisfecho con este programa, pero sigamos porque el programa es tuyo. Yo te lo dejo todo para vos. Además vos tenés tanta dificultad para hablar que no tengo inconveniente. Es muy fácil entrevistarte. Gracias. Dale, continúa, dale. Estas son fotos de los años, 90. Estas son mías, me parece. Yo la visité la última vez el 99, 98, 99. Creo que estas fotos son mías. Y la mantienen bastante bien, francamente, bastante bonita, ¿eh? Por el exterior, no pude entrar. Y estas me las ha mandado alguien. Esta foto no es mía, pero esta es la entrada, realmente, de la Rinconada. La entrada es esta. ¿Qué uso de materiales locales que él hacía, por lo que estaba mirando? Todo. Esta es la casa Berlingeri. En esta casa también es de las más importantes en el sentido que utiliza la bóveda catalana. Claro. Aquí tiene como ayudante, no como ayudante, como estudiante, digamos, a Eladio Dieste. Eladio Dieste trabajó con él. Sí, en esta casa. Y entonces, cuando hicieron la primera bóveda, los paletas tenían miedo, pensaban que se iba a caer. Y entonces Eladio y él se subieron al techo y se pusieron a saltar, cuando estaba solamente la bóveda armada con los ladrillos. Y entonces los obreros se quedaron un poco más tranquilos y terminaron la casa. No demasiado convencidos. Claro, que era durante bastante mucho tiempo común. pensaban que el primer viento que viniera se lo iba a cargar. Y ahí empezó la amistad de Eladio con mi padre, claro.
y de la bóveda de los ladrillos. Todo esto es la casa Berlingeri. Y esta casa, digamos, que abre camino a otras casas con bóvedas que llega a hacer a lo largo de su vida mi padre. Pero también le abre camino a un montón de arquitectos, yo soy de la generación 60-70, que donde la bóveda catalana... Esta casa es de los 40, ¿eh? Claro, pero también cuando estudiábamos esto tenía una influencia directa sobre nosotros. Era una referencia. Esta manera de llegar, de acceder a una casa que es por una superficie, como dice el profesor Ródenas, las plataformas de Bonet, son estas plataformas que luego accedes al interior, te va marcando todo un ritual de entrada y de salida de una casa. Él te enseña cómo la tienes que ver, desde dónde la tienes que ver. Te va marcando un sendero, esto es muy de cine. Es muy como un director de cine que te va enfocando y te va enseñando la escena como él quiere que tú la veas. Entonces tú no te das cuenta de muchas veces te está dirigiendo para que tú veas lo que él quiere que veas. Lo que él quiere que veas. Eso. Era una casa bastante menos importante de lo que es ahora, que ahora la tienen cuidadísima y mimadísima, que son muy amigos míos los dueños. Ani, que es la arquitrucha, es una maravilla de mujer. Pero todos esos pasillos eran al aire libre, se pasaba de una zona a la otra por el aire libre. Era una casa mucho más pobre, no había tanto dinero ni tanto lujo en esos años para el ingeniero Berlingeri. Qué buenas fotos. Sí. Qué buenas fotos. Está preciosa. ¿Sabes que cuando se dan estos silencios, se hacen estos silencios, te decía, es por la importancia de la foto, ¿no? Cuando se hacen estos silencios es por la importancia de lo que estamos viendo. Dale, continúa por favor, yo te interrumpí. No, esta es la Gallarda. Esta es la casa de Rafael Alberti y de María Teresa León en Punta del Este. Esta no está propiamente en Punta Ballena porque ellos consiguieron un terrenito muy barato en esa zona. Entonces es la primera casa que tenían en propiedad María Teresa y Rafael. Entonces estuvieron intercambiándose cartas. Tenemos todas esas maravillosa correspondencia entre mi padre y María Teresa sobre la casa y todo esto. Entonces Rafael, me lo contó muchos años después, no pudo controlar la obra porque recién llega. Perdón, aquí, si paráis un momento, esta es la casa Oxy, estamos otra vez en Nos estamos yendo, sí, por favor. Sí. Entonces, una vez en Roma, muchos años después, cuando en el exilio romano de Rafael, íbamos por la calle y me dijo, ¿tú sabes lo que me hizo mi padre? Y dije, ¿tu padre? Y digo, no sé. Dije, una vez me dice tal, dice, en la única casa que hemos tenido María Teresa y yo en propiedad, que no era alquilada, que nos hicimos. Digo, no, pero ¿qué pasó? Y me dice, no, que yo le dije, que como buen andaluz en el exilio, que no tenía dinero, que yo no entendía de arquitectura moderna, que yo no sabía nada de arquitectura moderna, pero que él era mi amigo, que él me hiciera la casa. Pero yo lo único que le pedía era una casita de tejas y con el tejado hacia dos aguas, porque yo es la única arquitectura que entendía y que podía entender y tal. Y si bueno, me llamaron de Buenos Aires para un trabajo y me tuve que ir, María Teresa me acompañó y lo dejamos todo en manos de tu padre. Entonces a través de textos y de cartas lo fuimos corrigiendo sobre los presupuestos, a ver lo que podíamos pagar, no podíamos pagar. Y yo me lo miraba y digo, bueno, Rafael, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasó? Y dices, que llegué a Punta del Este y me encontré mi casa preciosa, guapísima, maravillosa, es la mejor casa que he tenido en mi vida, por eso la bauticé como la Gallarda, es una maravilla. Y entonces, ¿qué pasó con el tejado? Y de tu padre me la hizo de dos aguas y de tejitas, pero me la hizo así. Y estaba, y digo, bueno, pero ¿te gustaba o no te gustaba? Sí, pero me tomó el pelo. Estaba encantado con su casa. Bueno. Pero sí, claro, a dos aguas. A dos aguas fue. Y entonces era la casa que más quería, claro, Rafael. Esta es la casa Oxia en Buenos Aires, a su regreso. Excelente obra. Era el ingeniero Ox, un coleccionista de arte muy importante que quería
mantener su privacidad a todo. Y entonces, digamos, hizo una casa de cara a la calle y otra casa dedicada a la familia, ¿no? Tiene como dos maneras de verla la casa. Y la parte interior de ese patio, ese porche, es donde él tenía las esculturas de arte, donde está la piscina, donde está, digamos, el disfrute familiar. Sin embargo, la fachada, la calle es como más seria, más... Es simplemente un armazón, ¿no? Pues muy, muy diferente a otras casas. Yo veía el sillón vienés con los BKF al lado. Bueno, sigamos. Y aquí el señor Ox, por ejemplo, por curiosidad, ahí al lado de la cama, a la izquierda, encima de la chimenea está de dos lados, mi padre le colocó, como buen coleccionista de arte, mi padre le colocó un románico catalán de un tamaño impresionante, que creo que ese negativo le costó viajar a Buenos Aires no sé cuántos meses en un barco, no sé qué, para que tuvieran una reproducción de un románico catalán, que es lo que pensaba mi padre que quedaría bien en la casa Ox. Aquí tenéis que pensar que mi padre, o sea, cuidaba desde los pomos de las puertas hasta el tipo de cama, dónde se tenía que colocar la alfombra, dónde iban las luces. O sea, estamos hablando de no solo de la arquitectura, sino de mucho más. Las maquetas. Estamos hablando de lo que hablabas hace un rato, que él te está mostrando la imagen de cómo va llegando y de cómo quiere mostrarte la arquitectura. Casi es escenográfico todo lo que está planteando. Esta es una imagen espectacular, ¿eh? Esta ya estamos en la capilla Soca. Sí, esta es la capilla de Susana Soca. Esta es una capilla que existe en la finca de los Soca, en Canelones, Uruguay. Esta vuelve a ser Buenos Aires. No, pero la capilla Soca es un edificio muy especial. Bueno, esta foto es de la revista Life. La sacó Life en su momento. Fijaros que a la derecha tenéis la marca de agua de Life. Sí. En este momento, esta foto está protegida por la Fundación Paul Getty. Sí, mostremos un poco, pues estoy seguro que sigue las imágenes de la capilla. Después volvemos a esta imagen, si quieren. Claro. ¿Esto esta es la Torre Rivadavia. La Torre Rivadavia. En Mar del Plata. Bueno, Terraza Palas en Terraza Palas. Es una imagen de Mar del Plata absoluta. Sí. Y lo que hoy hablábamos con un colega, que le decía que le impactaba esta foto, ¿no? Esta es muy impresionante. Porque acá le impactó el vacío de los edificios al lado, y dice, me impacta verlo esto así vacío y con los mamotretos que tiene hoy, porque además siguió con unos adjetivos calificativos que no te puedo comentar al aire. Y yo le decía, bueno, pero fíjate que hay un Valiant 3 y un Dodge 1500, y se empezó a matar de risa. Continuemos, por favor, porque si el escalonamiento... No, además, yo creo que esta foto también indica mucho, y cuando alguien me pregunta algo del Terraza Palas, también la inclinación del edificio. Había un comentario hoy que decía, ¿qué hicimos en Mar del Plata para no seguir esta línea arquitectónica y hacer los edificios que hemos hecho? Sí, lo leí. ¿Lo has leído? Sí, hay algunos que ya directamente agarraban el lápiz gordo y escribían, pero bueno, me pareció excelente. Sigamos, por favor, qué imagen buena esta. Hombre, es un edificio muy singular. Sí, absolutamente. Es un edificio pensado para la gente que va a tomar el sol, que va a pasar el verano. Aparecen los colores, es un edificio alegre. Es un edificio donde se piensa que cada vecino tenga su propia terraza y al mismo tiempo no pierda la intimidad, digamos. Hay un juego de ves pero no te ven. Es muy importante también en la sección ver el corte transversal. Está si no me equivoco. Mi amigo Carlos Agresta me dice, estoy en Mar del Plata y ahora que estoy parado frente a Terraza Palas, me siento que estoy en Mar del Plata. Hoy concretamente, ¿no? Un mensaje que me mandó. Ahí tenemos el corte. Sí. Con esos patios interiores, con ese juego de dar... Bueno, ahora que la pandemia nos ha hecho pensar a todos en
en la salud de los edificios, en la salud de donde vivimos, en cómo crear ventilaciones cruzadas. A lo mejor regresando un poco a esa época que no se pensaba tanto en los aires acondicionados, que ellos siempre habían pensado, tenían una educación de pensar en el deporte, en la salud, venían de esa generación. Las ventilaciones cruzadas, todos esos sistemas tan simples, tan sacados de la arquitectura sin arquitectos, de la arquitectura popular, sacando todo lo bueno que tenía esa arquitectura de cómo... Esperemos un momento, espera un momento, Hueca. ¿Esto qué es Ese pabellón cristal plano, era para una exposición no permanente, para una exposición, digamos, de un momento determinado, un pabellón del año 61, me parece. No lo tenía, por eso te lo preguntaba. Cristal plano, sí. Sí. También ese cristal sí, lo es. No la conocía esta obra. Sí. Tiene todo un juego de cómo te acompaña para que tú veas y te enseña. Tiene unos paneles de colores también muy curiosos. Lo que pasa es que no tenemos fotografías de buena calidad. Yo sabía que había más imágenes de la capilla. Creo que de acá hasta el final son todas imágenes de la capilla. A ver, ¿podemos pasar, Jorge? ¿Ves? Pavada de capilla. Bueno, esta es una capilla pensada en su momento, planeada por la familia para el padre de la familia, para el padre Soca. Y mientras lo están planeando, una familia muy católica, médico el padre, quiero recordar, y mientras la están planeando, la que muere es la hija, que era amiga de mi madre, Susana, poetisa, que había vivido muchos años en París, gran intelectual, y ella en un viaje a Brasil hay un accidente de avión y muere. Y entonces se piensa evidentemente en la capilla hacerla para Susana, no para su padre. Y entonces se hace este edificio de cruz católica, ¿no? Con todos los parámetros típicos de la iconografía católica, pero repensada, rebuscada, el triángulo católico, entonces de hormigón y cristales de colores. Bueno, quizá como un poco como ella, ¿no? Cogiendo las bases de algo y dándoles la vuelta a todo. Y entonces mi padre empieza a hacer también, bueno, las puertas, los crucifijos, esos que ves, lo hizo todo. Los murales, las manijas de esa puerta, que son unas manijas maravillosas, una escalerita diminuta de hormigón para un coro que hay ahí arriba. O sea, está pensada todo. Minuciosamente. Este interior me impactó, está claro. Este interior me impactó. Es maravilloso. Sí, volvemos al espacio de Dios conceptualmente de lo que sería la liturgia católica, ¿no? Y de lo que sería la forma de organización de lo que sería el transepto, la nave principal y toda la historia, pero excelente. Y totalmente... Todo basándose en la cruz y en el triángulo, ¿no? Claro, sí. Claro, ahí está claramente. Es la cruz latina. Bien. Pero pensada, repensada. Casi un ejercicio de papiroflexia, ¿no? Sí, acá se ve claramente lo que estás planteando. Pero bueno, tiene bastantes más misterios, si nos ponemos a buscar. Hay bastantes más misterios en esta iglesia. Mi estimada amiga, colega, ¿cómo se dice los de Barcelona? ¿Cómo se dice a los historiadores? Soy arquitecta, no terminé, no me licencié, no me recibí, como decís vosotros. Bien. Catalana de mi vida. No lo aclaro porque es un dato, que siempre dice que me pongo el título, no lo soy. Bueno, no importa, para mí sos arquitecta, listo, ya está. Escúchame, catalana hermosa de mi vida, te pregunto, o sea, nosotros vamos a tener seguramente la parte ibérica, digamos, de tu padre, que es
más todavía obras que las que estamos viendo acá. Yo les aclaro a todos que con la señora tuvimos un problema. El problema era que, eran 200 obras aproximadamente, es un hombre tremendamente prolífico. Más. O sea, y realmente impresionante lo prolífico que ha sido, pero además con la minuciosidad, porque fíjese que lo que hablamos recién, que él diseñaba hasta los pomos de las puertas, la ubicación de las alfombras, una cosa integral, digámoslo concretamente. Todo. Bien, vamos a darle, ¿te parece, espacio a las preguntas que Male Terzaghi tiene acá, y así le damos a tu público que te está preguntando? Yo estoy recontra satisfecho con el programa de hoy, y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en una semana viendo de la parte española. Perfecto, encantadísimo. A ver, Male, todo tuyo. Aquí Gus Mota manda un saludo grande para vos. Ay, qué bien. Otro amigo, otro maravilloso amigo. Y Amalia nos pregunta desde Toronto si tu padre era autocrítico con su obra. Muchísimo. Muchísimo. Era muy difícil que volviera a las obras cuando los dueños de casa eran amigos, iba a comer o iba a cenar. Lo veías que de golpe estaba mirando la entrega de una pared con el pavimento, cómo había quedado, el cuarto de baño salía gruñendo, me han puesto mal el pavimento porque en aquella esquina, siempre. Y siempre lo hubiera cambiado, algo lo hubiera cambiado. Siempre pensaba, no he discutido suficiente aquello, tenía que haber hecho una salita aquí, siempre. Y por último... Siempre decía, la próxima la haré mejor. O sea que de Toronto nos están preguntando. Uh-huh. Estamos internacionales hoy. Barcelona, Buenos Aires, Toronto. Impresionante lo nuestro. Y también manda un saludo Olivares Ayala Bienauchi. No sé si es conocido tuyo. Así no. Bueno, está escuchándonos también. Perfecto. Y nos saluda también. ¿Alguien más? Por ahora, esto es lo que va llegando. Bien, hemos tenido un programa de 1 hora y cuarto. Vamos a continuar la semana que viene. Hay otra pregunta ahora, perdón. Dale, una última puede ser de Ana Keller nuevamente. Claro. Que por favor nos recuerdes algo más de cómo era el vínculo entre Kurchan y Ferrari, si tenemos tiempo. El vínculo entre ellos dos. Entre Kurchan y Ferrari. Sí. No, yo sé el de mi padre con Kurchan y Ferrari, pero quiero decir, entre ellos dos exactamente no. No tengo muchas anécdotas entre ellos dos. Sé que los tres eran, tremendamente jóvenes, que se hacían bromas en el estudio, que se llamaban los unos a los otros, que tampoco era un movimiento tan, ¿cómo diría ahora? Como los estudios de arquitectos tan cerrados. O sea, yo sé que estaban allí y hacían una obra con uno, el otro nunca se enfadaban. O sea, mi padre firmaba una obra con uno, entraba y salía y le hacía otra con ellos. O sea, no había esa especie de, digamos que era un grupo muy amplio, todos ellos, que entre todos ellos se apoyaban muchísimo, se apoyaron siempre, que cualquiera de ellos que pudiera tener la mínima obra, la mínima posibilidad, todos los demás se volcaban para que la realizara. Y entonces en las firmas de los esto, quiero decir, en una aparecen ellos dos, en otra aparece no sé quién con no sé quién. En el fondo eran todos los mismos, en el sentido arquitectónico de la palabra, ¿no? Y evidentemente luego cada uno hacía su proyecto, pero era mucho más abierto. Yo recuerdo a mi padre siempre comentar que en su estudio, a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, empezaban a aparecer y se iban todos a cenar juntos, y que era una cosa mucho más comunitaria. ¿Y por qué? Porque mi padre en aquel momento era el soltero, digamos, y entonces era el que vivía en el piso de arriba del estudio. Y entonces era como un centro ahí de tal, y luego se iban de tertulia o de lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir que era un grupo mucho más variado, no centrado solamente en ellos dos o ellos tres. Entonces, entre ellos dos, realmente, claro, mi padre vivió con Roberto Mata en París, y luego en Buenos Aires ya que se quedó en ese estudio en la parte de arriba, y luego ya se casó. O sea que no conozco muchas de entre Kurchan y Ferrari, no mentiría, no las conozco. ¿Te puedo preguntar algo más desde lo político? Sí. Sí. Sé que él era ateo, ¿sí?
y que por eso esta paradoja, los curas lo desarrollan intelectualmente y él termina siendo un republicano. ¿Bien? ¿Cómo fue la vuelta? Porque este va a ser tal vez donde comencemos el programa que viene. ¿Cómo fue la vuelta con el franquismo? ¿Cómo lo trataron? Muy dura, como todos los exiliados que regresaron. Fue muy dura, muy difícil. Pero todos ellos creían en la reconciliación de las dos Españas. Todos ellos... había algunos que no pudieron volver. Por ejemplo, mi padre en Buenos Aires toda su vida le hizo de padre, por decir así, su suegro, o sea, mi abuelo Rafael. Mi abuelo Rafael no podía regresar a España y estaba enterrado en Buenos Aires. Entonces, claro, la gente que tenía cargos públicos o que había trabajado para la República y tal, estaban condenados a morir en el exilio, ¿no? De hecho, acá teníamos en la Avenida de Mayo un sector que era republicano y otro que era franquista, y hay un viejo restaurante en Buenos Aires que se llama El Imparcial. Sí, no sé, conozco la anécdota. Conocemos la anécdota. Hubo una parte del exilio. Rafael Alberti al final también volvió y fue nombrado senador real por el rey. Rafael Alberti, el comunista aquí. Pero, o sea, aquí se hizo un intento de unificación política, de dar una esperanza al país, y luego cada uno vino por razones personales muy distintas. En su patria. Por ejemplo, mi padre, yo creo que la muerte se vio la vejez de sus padres, que prácticamente no había vivido con ellos. Mi abuela era un amor, mi padre por su madre era un amor tremendo, y yo creo que quiso también darle algo a su madre y a su padre, y darles una paz y una tranquilidad de que el niño estaba en casa, digamos. Y entonces yo supongo que se suman, luego le salió mucho trabajo, o sea, se suman un montón de factores en la historia de todos ellos, de todo ese regreso, digamos, difícil, porque además, evidentemente, parte de su corazón se quedó en Buenos Aires. O sea, y de mi padre y de mi madre, los dos siguieron viajando permanentemente a Buenos Aires, ¿no? Vale, como dirían en España, vale. A ver, me encanta, pero evidentemente creo que el punto, porque yo he visto la prolífica obra de España que ha tenido, sí. Dije, ¿cómo habrá sido? Porque evidentemente él ha pasado por encima de las restricciones políticas. Muchas deben ser encomiendas particulares por su calidad de arquitecto, pero evidentemente hoy leía un artículo de Carlos Bento que navegaba, él se recibe en el 73 y navegaba para ver una obra. La Casa Cruilles. No te escucho, ¿cómo? La Casa Cruilles. Sí. Y yo, claro, yo me recibo en el 75, o sea que somos generacionalmente lo mismo, ¿no? Y el impacto que le generaba a él estar en ese barquito yendo por la bahía mirando esa obra de arquitectura. Hoy lo narraba con mucha claridad y con muy buena pluma, por otro lado. Muy bien, escribe muy bien, Carlos, es muy bonito que escribe. Tremendo cuando hace las comparaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, los parecidos razonables. Los parecidos razonables, yo le digo a veces, sos terrible. Es fantástico, lo tiene todo en la cabeza. Es muy docto, necesitamos gente así. Victoria, una semana, Male, ¿alguna más? Sí, 2 cositas más. Hubo Ernesto Amadasi, emocionado por el programa, y Gus Mota, que dice que lo importante es que la obra de Antonio Bonet trasciende lo partidario desde el ejemplo del humanismo en la arquitectura. Claro. Ay, qué bonito. El gran catedrático Mota, gracias. Importante. Gracias. Corazón. Bueno, qué frase más. Qué buen programa, mujer, ¿eh? Disfruto. Bueno, me alegro. Y antes que me rete una amiga mía que se llama Ana Parisi, le voy a decir que Male
tuvo COVID y ya está inmunizada. Entonces, porque me va a decir seguramente, me va a tirar las orejas porque me quiere mucho, que no tenemos la distancia. O sea que yo estoy esperando con el brazo extendido la vacuna. Axel, mandame la vacuna, Kicillof, que quiero ponérmela y estar más tranquilo. Estamos esperando la vacuna como, bueno, exactamente. Como agua de maíz. La rusa, la comunista, la republicana, la que sea, pero quiero una vacuna para caminar. Dale. Te quiero mucho, Victoria. Qué linda amistad que estamos haciendo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte desde Argentina para ti. Para vosotros. Gracias. Y muchísimas gracias. Muchas gracias también. Encantada. Buenas noches. Buenas tardes. Nos vemos. Bueno, con ustedes volvemos dentro de una semana con la segunda parte de Antonio Bonet, que es la parte española, que como les acabo de anticipar, es tanto más que la del Río de la Plata. Por lo tanto, vamos a continuar con este programa y les anticipo ya, pues va a venir de vuelta mi gran amigo Jorge Lema, esta vez con un maestro de la arquitectura argentina, con Eduardo Sacristi. O sea que vamos a tener la semana que viene la segunda parte de Antonio Bonet y la otra semana vamos a ver Tucumán, Argentina, charlas para principiantes, libro de cabecera, todo. ¿Quién no ha tenido ese librito rectangular amarillo? Amarillo, en mi época era naranja, pero no importa. Se fue decolorando. Todos los hemos leído y además repetemos, son grandes de la arquitectura argentina. Gracias a todos, nos vemos en una semana en Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Como siempre, no se olviden de suscribirse gratuitamente y apretar la campanita. Gracias, chao. Gracias.